Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Miren, vamos a realizar en este tutorial esta pieza que lleva Inosuke en la cintura. Vamos a realizar el cabello y los detalles que lleva en el rostro. Muy bien, hubiera querido terminar en este tutorial, pero no me fue posible, así es que en el siguiente vamos a hacer la colocación del cabello y la máscara. Muy bien, así es que, bueno, si la máscara tiene un nombre, ustedes me han enseñado mucho, así es que díganme por favor cómo se llama. Pero bueno, hubiera querido terminar en este video, pero no me fue posible, así es que prefiero seguir con mi manera de enseñar. Aunque nos vayamos, no importa el número de tutoriales que tengamos que hacer, pero que quede bien explicado y bien detallado. Muy bien, pues como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan el canal con todo el mundo y que comenten. Siempre estoy bien atenta a sus comentarios y siempre los respondo. También les invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad, en la que podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, vamos a empezar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los detalles del rostro. Aquí ya hice una ceja. Miren, van a introducir el crochet. Ya ensarté la aguja con material de color negro y van a en esta altura, en la línea, aquí miren, en la vuelta donde terminan los ojos, se van a subir en diagonal una vuelta, como en diagonal hacia la derecha, una vuelta en la misma, aquí miren, arribita de donde terminan los ojos, allí. Muy bien, una vez que hayan hecho una, la otra la tienen que hacer exactamente igual, ¿eh? Si necesitan ayudarse de alfileres para que les queden exactamente igual, está bien. Van a contar 4 puntos y en diagonal hacia la izquierda van a subir 2 vueltas. Muy bien. Miren, y ahí donde entré con el marcador van a contar otros 2 puntos hacia la izquierda. Por ahí es como están viendo en la imagen. Van a colocar la hebra, quitan su marca, entran en el mismo punto y van a salir ahora hacia arriba donde entramos inicialmente. Si les quedó un poco de duda, pueden repetir el video las veces que sea necesario o pausarlo. Miren, ya quedó, vean. Así es Inosuke, como que enojadito, ¿eh? Miren, la hebra, lo hice con hebra de color negro de la marca Sinfonía. Sinfonía consta de 6 hebras. Yo solo usé 3 hebras para que no quede tan marcada la ceja, porque se llegan a ver raras. Pero si a ustedes les gusta más con la hebra completita, con las 6 hebras, adelante, ¿eh? Lo único que hacen al final es hacer 2 nuditos bien apretaditos y van a esconderlo por dentro de la labor. Si ustedes quieren dejarlo ahí, está bien, porque ahí va a llevar la peluca, pero bueno, a mí me gusta esconderlo de todas maneras. De esta manera habrán quedado las cejas de Inosuke. Vamos a colocar ahora la nariz. Voy a ensartar mi aguja lanera con hebra de color carne. Esta va a ser completa, esta no la voy a dividir, y vamos a ensartar la aguja. Muy bien, una vez que realizamos esto, vamos a introducir la aguja lanera por cualquier punto. Miren, por aquí atrás lo voy a introducir y traten en esta línea en donde terminan los ojos, vean, aquí vamos a tratar de ponerla bien centradita la nariz para que no se llegue a ver chueca. Miren, de donde termina el ojo yo me regresé 1, 2, 3, 4 vueltecitas, ¿ven? 4 puntos, perdón, 4 puntos. Ustedes tienen que checar, ¿eh? Lo vamos a hacer con una distancia de 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Ustedes chequen bien para que les quede bien centradita la nariz. Es muy importante los detalles, que a veces nos queda choca. Lo importante de lo que hacemos es que casi siempre lo podemos corregir, así es que no hay ningún problema. Y le vamos a estar dando así, puntaditas.
las que ustedes quieran. Ya depende de qué tan gruesa quieran ustedes la naricita. Aquí yo voy por la tercera. Y repito, las que ustedes crean necesarias. Voy a darle una o dos más. Vamos a ir viendo cómo queda. Como ven, la nariz se hace súper fácil. Aquí vamos. Ya se ve su carita de enojado de Inosuke. Voy a darle una más. Muy bien. Y ya me voy a salir justo por donde entré. Miren, aquí entro por última vez en la nariz y voy a salir exactamente en el punto en donde entré inicialmente. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. 2 nuditos y pierden hacia adentro de la cabecita sin ningún problema. Muy bien, voy a realizarlo. Así es como quedó, miren. Vamos a hacer ahora las orejitas, que se hacen muy fácil. Simplemente con su hebra de color carne hacen un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Así habrá quedado la orejita, vean. Cierran el anillo mágico y así habrá quedado. Así de fácil y de sencillo queda la orejita. Muy bien. Así es que no tenemos ningún problema. Queda en cierta forma planito y eso nos va a ayudar a colocarla. De aquí otra vez, de donde termina el ojo hacia arriba, vean. Aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas aproximadamente. ¿Sí? Es lo mismo, así como les quedó la primera, les tiene que quedar la segunda. Más o menos, No más o menos, les tiene que quedar igual. Así es que cuéntenle bien y a la misma altura. La orejita tiene que quedar colocada de la parte alta del ojo hacia abajo. Su referencia tiene que ser esta parte del ojo, vean. Cuentan los puntos necesarios y empiezan a dar las puntaditas. Miren. Si es necesario colocar la orejita con un alfiler para que no se les mueva, está muy bien, Ay, y aquí voy a hacer una puntadita, vean. Por aquí, ahí está. Voy a quitar el alfiler y ahora voy a atravesar la orejita de esta forma para hacer una puntada más. Me voy a bajar una vuelta y a la misma altura de donde tengo la orejita voy a hacer otra puntada, miren, con separación de un punto. Miren, entro en un punto y salgo en el que sigue, ¿vieron? Y vamos a hacer la que sigue. Aquí ya estamos en la parte de abajo de la orejita. Vamos a atravesarla de nuevo. Ah, no la atravesé, ¿cómo ven? Tendría que haberla atravesado, para que les quede bien colocadita. Ahorita lo corrijo, amigas, ahorita lo corrijo. La atraviesan por tercera vez, vuelven a tomar la cabecita y listo. Así habrá quedado sujeta la orejita de Inosuke. Ahí está, vean. Si lo hacen como lo acabo de hacer, no hay problema, va a quedar bien de todas maneras. Aprietan muy bien los 2 nuditos. Bien apretaditos y vamos a esconder las hebritas como lo hicimos en las ocasiones anteriores, metiendo las, ay, miren, me salí de foco, pero ahí se ve, miren, ahí se ve, metiendo las hebritas entre los puntos, lo más que se puede para que queden ahí ocultas. El cabello de Inosuke va a quedar aquí acomodado, así es que tampoco hay gran problema, pero pues siempre tratamos de buscar la excelencia en lo que hacemos. Muy bien, estas hebritas no se dejan esconder. Ahí va, les digo. Y ahí quedaron las 2 orejitas, ¿vieron? Procuren, tengan mucho cuidado que queden a la misma altura para que no se vea extraño más adelante. Ya terminamos todos los detalles que lleva Inosuke en la carita, pero no la vayan a coser todavía, porque vamos a realizar la pieza que lleva Inosuke en la cintura y para colocarla la vamos a introducir por la parte del cuello. Entonces si le colocan la cabeza va a ser imposible colocarlo. Antes que nada me disculpo porque no les había pedido el material. Es material de acrílico. Tiene que ser acrílico forzosamente para que logremos este efecto peludito de la pieza. Porque si lo hacen en algodón no se va a lograr. Entonces tiene que ser a fuerza un material en acrílico del color que se asemeje más al del personaje. Saben que siempre les pido que tengan una imagen del personaje cerca. Yo lo hice con de El Gato Meta.
Este es material en acrílico y lo realizamos igual con el ganchillo del 2.5, vean. Si quieren, este color es el color 10C. Así es que bueno, este es el que utilizamos. Hay otro color, pero este es más grueso. Es también del gato, pero es el gato express. Este color es muy parecido al de Inosuke, pero les repito, este es más grueso, por eso no lo ocupé. Si ustedes consiguen de ese, está perfecto, de ese color. Para realizarlo vamos a tomar nuestra hebra. Les recuerdo que lo hice también con crochet de 2.5 y en la primera vuelta vamos a realizar 30 cadenas. Aquí voy a irlas realizando y cuando termine regreso con ustedes. Miren, ya terminé las 30 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora es tomar de esta manera las cadenas que hicimos y vamos a cerrarla en un círculo. Tengan mucho cuidado de que no se les tuerza la pieza y nos vamos a ubicar en el primer punto. Ahí vamos a introducir el crochet. Vamos a realizar un punto deslizado. Esto va a ser para cerrar la pieza y quede el círculo. Levantamos con una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que hicimos. De esta forma, tratando de ir perdiendo la hebrita. Muy bien, en la vuelta número 2, bueno, terminamos haciendo un punto deslizado. Esto vamos a hacer al finalizar todas las vueltas. Una cadena para subir y en la vuelta número 2 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto haremos hasta finalizar la vuelta. Repito, estaríamos finalizando con 36 puntos. En la vuelta 3 haríamos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 4, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 5, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 6, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Al finalizar, simplemente van a hacer un punto deslizado, cadena para fijar y jalan la hebra. No la dejen muy, o sea, lo van a dejar lo suficientemente larga simplemente para con la aguja lanera esconder la hebra por debajo, simplemente que les alcance para ensartar su aguja y perder por detrás. Muy bien, déjenme ensartar mi aguja lanera y esta hebrita la vamos a ir perdiendo entre los puntitos. De esta forma, miren. Como ya le hicimos cadena para fijar, si ustedes aquí quieren hacer un nudo está bien. Yo creo que ya no hay necesidad porque arriba ya hicimos la cadena para fijar. Y van a estar escondiendo así tantos puntos como ustedes se sientan seguras para que no se deshaga tan fácilmente. Y así, miren. Así vamos a ir perdiendo. Y al final simplemente cortan la hebra y nuestra pieza habrá quedado terminada. Miren, se hace bien rápido, se hace bien fácil. Lo que haremos ahora, vamos a tomar el cepillito que les pedí, que es con el que cepillamos a nuestro perrito, a nuestro gatito, a nuestro conejito, como mi conejo. Toman y van a comenzar a cepillar. Tengan mucho cuidado porque estas cositas de metal pueden llegar a picarles o a rasparles, así es que tengan cuidado, háganlo con mucho cuidado. Y van a estar cepillando todo lo que sea necesario hasta que la pieza quede tal y como a ustedes les guste. No tengan miedo, no va a pasar nada. Si tejieron los puntos como estamos acostumbrados, no va a pasar nada. Simplemente le va a dar el aspecto de como peludito que estamos buscando para esta pieza.
Así es que por favor vayan cepillando, cepillando, cepillando. Todo lo que sea necesario. Como ustedes, es que lo que pasa es que es como es una pieza muy pequeña, a veces esta técnica se utiliza en un amigurumi ya terminado, pero esta es una pieza muy pequeña, por eso tengan cuidado de no vayan a lastimarse sus manos. Y siguen así con el cepillado hasta que quede como a ustedes les guste, miren. Tiene que quedar así de peludito. Muy bien, seguimos. Miren, así es como me quedó a mí ya me gustó así. Pueden darle tantas cepilladas como ustedes quieran, ¿eh? A mí aquí ya me gustó, si acaso solo un poquito. Y miren, sí se nota perfectamente cómo quedó peludo, peludo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es colocárselo. Van a tomar a Inosuke sin cabeza y van a doblar las manitas hacia arriba, de esta forma. Y por la parte de arriba van a introducir la pieza que acabamos de realizar. No va a entrar, no, o sea, no van a tener problema, entra muy bien y la van a colocar, le va a quedar bien justita y eso es lo que estamos buscando, en donde termina el color carne y empieza el azul marino. Ahí es donde debe de quedar. Pueden ustedes coser la pieza, yo la voy a pegar porque no quisiera que se noten las puntadas. Si ustedes la cosen y se llegan a notar las puntadas, pues simplemente le dan otro poquito de cepillado, cuidando de no cepillar la parte de algodón que hicimos, la parte del cuerpo que realizamos. Aquí estoy colocando un poco de silicón, que mi silicón ya no sale. Pueden utilizar silicón frío o caliente. Y vamos a colocar en todo el contorno por partes, ¿eh? No coloquen todo, o sea, vamos a colocar en todo el contorno, pero por partes. Yo, si les queda bien de una vez todo, pero yo sugiero que lo vayan haciendo por ejemplo, primero en toda la parte frontal y todo después por toda la parte de atrás. Miren, así colocan el silicón y van a bajar la pieza con mucho cuidado para que no se les vaya a manchar su pieza de silicón. Y como les digo, tiene que quedar, les va a quedar bien justito, les va a quedar exactamente como debe de ser y debe estar colocado al final del color carne, donde empieza el color azul marino. Ahí está, miren. Lo colocan y ya simplemente esperamos a que seque. Ya sabemos que seca muy rápido. Silicón frío o caliente, como les decía, no importa. Nos vamos a la parte trasera y vamos a colocar también allí silicón. Miren. Y vamos a bajar la pieza y pegarla. Ahorita le quito esa como hebrita que se le nota ahí, ¿eh? Y miren, así es como va a quedar Inosuke. Ahorita le quitamos esta hebrita que se ve fea por aquí. Es de cuando fui escondiendo la hebra y pues quedó esa ahí, pero miren ya. Así es como quedaría esta pieza. La verdad me encantó el efecto, espero que a ustedes también les haya gustado. Muy bien, vamos ahora sí a colocar la cabecita de Inosuke. Miren, lo primero que vamos a hacer es ahuecar la cabeza. Miren aquí. Ya como la cabeza quedó bien rellena, lo que vamos a hacer es, si tienen unas tijeras de punta como esta, van a empezar a hacer un hueco por debajo. ¿Vieron cómo entraron las agujas? Y van a empezar a hacer el hueco, el hueco, el hueco, el hueco. Que entre lo más posible, tengan mucho cuidado que no vayan a romper la cabecita. Muy bien. Con mucho cuidado vayan avanzando. Miren, yo aquí tengo una aguja de tejer, me voy a ayudar con la aguja para ir introduciendo, haciendo el hueco. Miren, tengo un canal de tejido en lo que les enseño a hacer puntadas con agujas. Ya que hicieron un pequeño hueco, pueden ayudarse también con el bolígrafo para que el hueco se haga un poco más gruesecito. Con todo lo que tengan a la mano, con mucho cuidado van a empezar a huecar esta parte, incluso con el crochet, ¿eh? Una vez que tienen ya el hueco suficiente, ya van a poder introducir de esta manera el alambre. Vean, la cabeza va a quedar perfectamente firme, no se les va a mover, así es que no va a haber ningún problema.
Es por eso que es importante la articulación. Si ustedes no la quieren articular, sí va a ser necesario que en el cuello pongan algún soporte. Hay quienes ponen barra de silicón, pero a mí no me gusta porque a veces se mueve la cabecita y sinceramente a mí no me gusta por ese movimiento, no queda realmente firme. Pueden poner también un palito de madera, algo que le sostenga la cabecita, pero yo sí sugiero que quede articulada. A final de cuentas, este tipo de figuras es generalmente para adultos, pero y para los niños pues tratamos de protegerlo lo más posible de las puntas, pero si no lo quieren articular, bueno, el cuello, en la parte del cuello forzosamente tienen que colocar un soporte, un palito de madera, una barra de silicón, en fin, miren. Una vez que colocaron la cabeza, Inosuke debe estar mirando perfectamente hacia el frente. Visualmente, una vez que lo coloquen y vean cómo mira hacia el frente, visualmente ustedes van a observar en qué punto cae la hebra de la cabeza. Miren, yo veo que aquí la hebra, si mi Inosuke mira hacia el frente, en este punto cae la hebra de la cabecita. Ahí es donde voy a empezar a coser. Aquí ya hice una puntada en el cuello y voy a hacer una en la cabeza. De adentro de la cabeza hacia afuera, como ven en la imagen. Muy bien. Un punto en el cuello y un punto en la cabeza. Cuando hagan el punto del cuello van a entrar de afuera hacia adentro, ¿ven? Y en el punto de la cabeza, de adentro de la cabeza hacia afuera. Espero darme a entender. Esto va a ayudar a que las puntadas no se noten mucho, prácticamente no se notan. Así es que de ser necesario, háganlo en el orden que les estoy diciendo. Miren, aquí entro en el punto de afuera hacia adentro del cuello y en la cabeza voy a entrar de adentro de la cabeza hacia afuera. Muy bien, hay por ahí una hebrita que corresponde a la hebra que nos sobró cuando hicimos el cuerpo. Traten de irla escondiendo cuando lleguen a ese punto donde empieza la hebra, la van a ir escondiendo poco a poco. Muy bien, déjenme desatar el bracito. Voy a realizar esto, voy a seguir cosiendo la cabecita y al final yo les voy a decir cómo vamos a perder la hebra. Aquí ya terminé, vean. Simplemente lo que voy a realizar es un nudo. Ya cosí el último punto. Aquí voy a realizar un nudo. Como que se atora un poquito mi hebra, no sé por qué. Aquí voy a realizar un nudo. Lo aprieto fuerte, fuerte, fuerte. Y en cualquier punto, aquí cercano de donde terminé, meto la aguja lanera. Y en cualquier punto de la cabecita, de la parte trasera de la cabecita, voy a introducir la aguja lanera y jalo bien, bien, bien. Y ahí va a quedar perdida la hebra. Y así habrá quedado. Miren, ni siquiera se notan las puntadas. Muy bien, vamos a realizar ahora el cabellito. Para realizar el cabello de un Inosuke vamos a tomar hebra de color negro. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9. Queda padrísimo. Yo siento que el efecto es muy parecido al cabello de Inosuke. Muy bien, repito, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza con nuestro material de color negro hasta la vuelta número 9. Igualito, igualito hasta la vuelta número 9. Recordando que estaríamos terminando esta vuelta con 54 puntos bajos y en este momento comenzaremos haciendo los cabellitos. Vamos a hacer dos cabellos iguales en el que vamos a comenzar haciendo 12 cadenas con nuestro material de color negro, con el mismo material de la peluca. Muy bien, aquí estoy con mis 12 cadenas. Una vez que las realicé, voy a tomar la hebra de color azul rey. Voy a introducirla de esta manera y una vez que hice esto voy a realizar 10 cadenas, otras 10 cadenas pero ya en el nuevo color. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que hice esto, en la primera cadena me la salto, esa es solo para levantar la labor y comienzo haciendo un punto deslizado y después voy a hacer 8
puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo, el número 8, perdón, es que como estoy llegando a la base donde cambia de color, el número 8 no lo van a terminar, miren, se van a quedar aquí, toman la hebra de color negro, jalan bien las hebritas de color azul rey para que queden bien fijas, que no queden sueltas, les dan un jaloncito a las hebras de color azul rey y en este momento con el color negro terminan el último punto en azul y nos vamos a seguir haciendo ahora 12 puntos bajos en color negro. Pueden, si así lo desean, ya cortar la hebra de color azul rey que ya no vamos a ocupar y la vamos a ir perdiendo conforme vamos avanzando con los 12 puntos bajos en color negro. Miren, aquí paso hacia adelante las hebras de color rey y así ahí se van a ir perdiendo. Así, bueno. Muy bien, ahí está. Y así nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto, perdiendo las hebras de color azul rey. Muy bien, ya terminé. Cuando lleguen a la base van a hacer un punto deslizado. Perdón, se saltan un punto, hacen un punto deslizado y vuelven a empezar. Si recuerdan, aquí ya llevamos 2, van a ser 2 del mismo tamaño. Vamos a hacer uno en el que no vamos a hacer cambio a color rey. Estos solo van a ser en color negro. Va a ser uno en color negro en el que vamos a hacer 8 cadenas y nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado y después 6 puntos bajos. Al final se saltan un punto y hacen un punto deslizado. Haremos 2 cabellos en el que vamos a hacer 11 cadenas, nos regresamos haciendo un punto deslizado y 9 puntos bajos y ya saben, nos saltamos un punto y un punto deslizado, un cabello más de 8 puntos, un punto deslizado, 6 puntos bajos y 2 cabellos más como los primeros que hicimos. Recuerden que hicimos 12 cadenas en negro, 10 en azul, nos regresamos haciendo un punto deslizado, 8 puntos bajos en azul, 12 puntos bajos en negro. Al final, ya saben, se saltan un punto y hacen un punto deslizado para volver a empezar. Muy bien, vamos a realizar todo esto. Aquí yo ya avancé en varios cabellitos. Vamos a realizarlo y continuamos. Muy bien, por último van a realizar 19 cabellos en los que van a hacer 15 cadenas en negro, 7 cadenas en azul, se regresan haciendo un punto deslizado y hacen 5 puntos bajos en azul y 15 puntos bajos en negro. Al final hacen un punto deslizado y dejan hebra corta. Yo lo voy a pegar, si ustedes lo quieren coser así del contorno, al momento de pegarlo a la cabeza, esta hebra la dejan larga. Muy bien, si lo van a coser, dejan hebra larga. Yo lo voy a pegar. Así es que, bueno, tienen las dos opciones que ustedes quieran realizar. Así es como les va a quedar al final la peluquita. Por ahora no lo vamos a terminar, amigas, porque no puedo subir videos muy largos y prefiero irme como lo hemos hecho hasta ahora. No importa el número de tutoriales, pero que quede muy bien explicado. Muy bien, entonces la máscara la vamos a dejar para un siguiente tutorial. Vayan avanzando, tenemos mucho que hacer, pero muy pronto estaré ya sacando el último tutorial para terminar de realizar a Inosuke. Nos vemos pronto.